Algo con lo que vamos a tener que lidiar durante nuestra vida cristiana es contra la tentación. De una manera simplista podemos decir que la tentación es el deseo o el estímulo de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y es claro que la tentación nunca puede venir de Dios, porque Dios nunca va a hacer nada malo, ni tampoco Dios desea que nosotros hagamos algo malo. El hermano del Señor, Santiago, escribe en la primera carta, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en primera de Juan 2:16, el apóstol dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dios no tienta a nadie, sin embargo, Él permite que seamos tentados, porque como hoy hablábamos, la tentación y superar la tentación hace que salgamos probados, y eso nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. También Santiago dice en el capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y aunque Satanás es el gran tentador, él solamente puede hacerlo porque hay en nosotros una puerta, que son nuestros deseos pecaminosos. También Santiago dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La Nueva Traducción Viviente dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Son nuestros deseos los que son exaltados por Satanás y de esa manera nos tienta. Es como un pez. Satanás tira la carnada y el pez es el que abre la boca y se prende. Esa es la tentación. Y vemos que desde el principio Satanás tentó. En Génesis 3:1 lo vemos con Eva y lo vemos con Adán. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El deseo estaba en el corazón de Eva, y Satanás no tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder convencerla a pecar. Y Eva tampoco hizo un gran esfuerzo para convencer a su marido a pecar. Entonces, desde Adán en adelante, hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Y la tentación es algo inevitable en nuestras vidas. La Biblia registra muchísimas personas que han sufrido tentación. Y dos ejemplos bien claros son José y David. José, lo habrás leído, estaba en la casa de Potifar en Egipto sirviendo, y la esposa de Potifar lo seducía con insistencia. Así dice el Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José
y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa fue la actitud de José ante la tentación, huir. Todo lo contrario de lo que hizo David. Mientras los hombres de David fueron a la guerra, él, estando un día en la terraza, vio una hermosa mujer llamada Betsabé bañándose. Y leemos esto. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y sabemos que David, tratando de ocultar su pecado, terminó haciendo asesinar a Urías. José resistió la tentación, David cayó en tentación. La tentación en sí misma no es pecado. El pecado proviene justamente de ceder a la tentación. Santiago dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte. No es pecado la tentación. El mismísimo Señor Jesús fue tentado. Y esto nos hace ver que Él verdaderamente era 100% humano. 100% Dios, 100% hombre. Un misterio que jamás vamos a entender. Y precisamente el hecho de haber sufrido tentación permite que Él nos entienda, nos comprenda en nuestra debilidad. Así dice el autor de Hebreos, en capítulo 4, versículo 15, él escribe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, como nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, la tentación que el Señor Jesús sufrió es completamente distinta a la que sufrimos nosotros. Los cristianos somos nuevas criaturas. Somos personas que hemos nacido de nuevo, pero que estamos todavía en un cuerpo de pecado. Y eso hace que podamos ser seducidos. Y Satanás constantemente nos tienta para que cayendo en pecado no maduremos, sino que crezcamos. Eso es lo que hacen los creyentes. Luchan contra la atracción del pecado para ir creciendo en santidad. Pero el Señor Jesús, Él es perfectamente santo. Él no tiene que luchar contra la atracción del pecado porque Él no tiene esa atracción. Él no tiene malos deseos, no hay concupiscencia en Él. Su lucha es diferente. La lucha del Señor Jesús era precisamente
dejar de lado su santidad para convertirse él en pecado. Y eso estaba en contra de toda su naturaleza. Él no estaba lidiando con impulsos pecaminosos. Él era santo y tenía que cargar con el pecado de todos nosotros. Siendo santo se hizo maldición, dice la Escritura. En 2 Corintios 5:21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca, jamás vamos a entender la magnitud de la obra redentora del Señor Jesucristo. Nunca vamos a poder comprender lo que Él debió enfrentar para poder lograr nuestra salvación. En esa noche en que Él iba a ser entregado, Él debió luchar contra la tentación. Porque sabía que debía cargar con el pecado de todos aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y iba a librar la batalla más abrumadora de su vida contra la tentación. Vamos a leer Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El Señor Jesús es alguien tan admirable, alguien tan único, que todo lo que Él hacía era acto de amor. Y el hecho mismo de que ahora, como dice Lucas, se fue como solía al monte de los olivos, es decir, que estaba haciendo lo mismo que hizo durante los últimos días, muestra su amor hacia los perdidos, hacia nosotros. Porque lo natural, sabiendo que allí, en ese lugar, iba a ser apresado, lo natural es que se hubiera quedado donde estaba, hubiera ido para otro lado. Sin embargo, él se encaminó sabiendo que Judas conocía ese lugar y que sabía que ese era el lugar adecuado para atrapar al Señor. Sabiendo esto, el Señor dice, fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. De manera voluntaria, el Señor estaba poniendo su vida por los pecadores. En Juan 10:17, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
se fue como solía al monte de los olivos. El apóstol Juan, en su carta, en su evangelio, describe un poco más ese camino. En el versículo 1 del capítulo 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Entonces podemos imaginarnos al Señor, caminando, resuelto, con sus 11 discípulos, sus 11 atrás, el buen pastor guiando a sus ovejas, poniendo su vida por sus ovejas. Podemos imaginarlo saliendo de la ciudad, de los muros de la ciudad, y cruzando ese torrente, el torrente del Cedrón, que era un desagüe que se formaba en la época de lluvias, sobre todo en el invierno, y que por el nombre era un desagüe bastante turbulento, porque así Cedrón quiere decir eso, turbulento, oscuro. Cruzando ese torrente, dice, había un huerto, un jardín, antes de entrar al Monte de los Olivos. Ese jardín, ese huerto, donde el Señor solía reunirse al atardecer con sus discípulos, inclusive dormir ahí a veces, ese es el huerto de Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Y cuando llegó a aquel lugar, dice Lucas, les dijo: orad que no entréis en tentación. Aunque su alma estaba abrumada, el Señor todavía se preocupaba por los suyos, por sus discípulos. Él sabía que esos apóstoles iban a tener que lidiar con tremendas tentaciones esa noche, y que debían estar fuertes para enfrentarlas. Por eso el Señor los exhorta y les dice: orad que no entréis en tentación. Era necesario que se mantuviesen en oración, porque esas pruebas atroces que iban a atravesar no podían hacerlo en sus propias fuerzas. No importa la buena voluntad. Solamente podían atravesarlas con el poder del Señor. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Él le dijo a sus discípulos que oren, porque él mismo necesitaba orar. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, él necesitaba estar en oración con el Padre, necesitaba fortalecerse. Y aunque parezca increíble, la Escritura nos muestra que el Señor también anhelaba la compañía de sus amigos. En esa noche atroz, Él quería tener a sus amigos cerca. Vemos otra vez que Él es 100% hombre. No solamente sufrió hambre como nosotros, sed, frío, calor, cansancio, sino que también Él tenía la necesidad de compañía de sus seres queridos. Y hay algo que muestran los evangelios de manera muy sutil. Y es que el Señor, a lo largo de su ministerio, fue quedándose cada vez más solo. Primero, es dejado de lado por su familia. En Juan 7:3 leemos, dice, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él.
Sus hermanos no creían en él, los de su pueblo no creían en él, y las multitudes que lo seguían también lo abandonaron. En Juan 6:66 leemos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y aquella misma noche, el Señor iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, iba a ser abandonado por el resto, y uno de sus más amados, Pedro, lo iba a repudiar 3 veces. Iría a la cruz solo, y allí en la cruz sería abandonado por el Padre. Jesús, completamente solo, recibiría el pago por nuestros pecados. Y Mateo cuenta que en esa noche, cuando entró al huerto, dice Mateo 26:37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiere decir que entró al huerto con los 11, y a 3 de ellos, a los más íntimos, les dijo que lo acompañaran un poco más adelante. Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor estaba luchando en su interior, su alma estaba en ebullición, entristecerse y angustiarse. Había un dolor tremendo en el Señor. Dice, y puesto de rodillas, oró. Mateo agrega que puso su rostro en tierra. Tan abrumado estaba. Y oró al Padre. Y no pienses que el Señor oró en silencio o en voz baja. Su oración mostraba su estado de ánimo, su angustia. Porque el autor de Hebreos describe la oración del Señor de esa noche. Así, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esto significa literalmente que el Señor rogaba y lloraba a los gritos. La palabra de Dios para todo traduce ese versículo diciendo, Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Así se manifestaba el dolor del Señor, así clamó al Padre. Nunca será posible para nosotros penetrar en el misterio del horror que el Señor Jesús experimentó esa noche. Mateo registra que le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Virtualmente el Señor estaba diciendo que estaba tan angustiado, tan agobiado, que estaba a punto de morir. Su cuerpo estuvo a punto de colapsar. La palabra de Dios para todos traduce, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Ahora, podemos imaginar
lo que significó para él ser rechazado por todos, traicionado por uno de sus amigos íntimos. Saber que sería abandonado por el resto, que Pedro lo negaría, que sería juzgado injustamente, que sería condenado por un tribunal corrupto y sería asesinado por hombres pecadores. Imagínate, todo eso es atroz. Cualquiera estaría abrumado por semejante cuadro delante de él. Pero todo esto palidece en comparación a que el Señor Jesús debía soportar la ira del Padre por los pecados de los elegidos, de todos. Lucas dice que oraba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Marcos escribe que el Señor dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, es una forma muy íntima de relacionarse con el Padre. Nadie, ningún judío, nunca se dirigió así al Señor, a Dios. Solamente Jesús tenía esa intimidad. Le decía: Abba, todas las cosas son posibles para ti. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. El Señor absolutamente santo debía cargar con el pecado, con la culpa, con el juicio y con la ira del Padre. Esto era intolerable para su santidad. Él en esa cruz iba a soportar el infierno de cada uno de aquellos que creyeran en Él. Él iba en esa cruz a soportar 1000 infiernos, 1.000.000 de infiernos, 1.000 millones de infiernos. Toda la eternidad que yo merezco en el infierno, el Señor Jesús la soportó en la cruz, multiplicado por miles. Culpa, vergüenza, dolor. La ira del Padre derramada sobre Él. Eso es la copa. Eso es lo que simboliza la copa. La copa es la ira de Dios. Así lo describen las Escrituras. El Salmo 11.6 dice: sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En Apocalipsis 16.11 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esa era la copa que el Señor pedía que, si fuera posible, no la beba, no quería beber. El Señor iba a enfrentar los horrores de estar separado del Padre. Allí en la cruz solo sería hecho maldición por todos nosotros. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La agonía del Señor era atroz. Tanto que cuenta Lucas que un ángel vino a fortalecerlo. Un ángel vino a fortalecer al Hijo de Dios.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tan grande era la lucha del Señor, que el Padre debió enviar un ángel, porque de otra manera el Señor podría morir. Estaba a punto de la muerte, así dice la Escritura. Estaba a punto de colapsar. Y para eso vino el ángel, para fortalecerlo. El Padre no le apartaría la copa, pero en ese momento de dolor envió un ángel para que lo fortalezca. Y estando en agonía, agonía es la palabra, agonía, a punto de morir, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Lucas es médico, era médico, y él menciona esto, porque es un fenómeno que las gotas del sudor se mezclan con la sangre cuando una persona está sometida a una intensa presión, a una angustia extrema. Este fenómeno se llama hematidrosis. Y el Señor estaba bajo semejante angustia, que su cabeza, su rostro, se llenó de sangre y dice que esas gotas caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Marcos y Mateo son más detallistas, y ellos registran que el Señor intentó despertarlo 3 veces. Y aquí vemos nuevamente el amor del Señor por sus discípulos, porque Él estaba en esa intensa agonía, en ese dolor insoportable, pero no se olvidaba de ellos. Ellos también debían estar en oración. Y el Señor dejó por momentos la comunión con el Padre para ir a despertarlos, para que pudiesen soportar sus propias tentaciones. Así dice Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él no está diciendo que oren por él. Él está diciendo que oren porque ellos necesitan fortaleza, porque van a soportar tentaciones y la carne es débil por más que tengan voluntad. Pero Lucas dice por qué estaban tan cansados. En realidad no era cansancio lo que los hacía dormir. Había sido un día intenso, tremendo. Y esa noche habían pasado por estados emocionales muy fuertes. Pero dice Lucas que ellos se dormían no a causa del cansancio, sino a causa de la tristeza. Ellos se dormían porque estaban tristes. El Señor les decían: vamos, oren para que no caigan en tentación, y ellos se dormían por la tristeza. Estaban tristes, estaban decepcionados, estaban angustiados. Todo lo que ellos habían pensado no iba a ser así. Ellos pensaban que el reino se iba a establecer en la tierra y no. Ellos veían que el Mesías, el Cristo, iba a morir. Incluso uno de ellos había traicionado al Señor. Aparte, el Señor les había dicho que ellos iban a hacer cosas muy dolorosas pronto. Entonces se dejaron vencer. En vez de orar, en vez de buscar fortaleza, dejaron que el sueño los venza. Mejor dormir, mejor evadirse, mejor no pensar.
Y dice que a Pedro, que un rato antes él había dicho, Señor, puedo morir por vos, puedo ir con vos a donde quiera que vayas. Dice, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, tanto que hablaba Pedro de lo que haría por el Señor, ni siquiera podía orar ni una hora. Y dice que dejó a los discípulos y fue nuevamente a orar. Otra vez fue y oró, dice Mateo, por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta cómo va cambiando la oración del Señor? Ahora ya no está diciendo que pase la copa. Ahora ya está viendo, está reconociendo que esa copa no va a ser pasada, que no hay posibilidad de que esto no sea así. Y el Señor dice que se haga tu voluntad. El Señor, dice el autor de Hebreos, estaba aprendiendo obediencia. El Hijo de Dios, el que estuvo siempre en perfecta comunión con el Padre, ahora en esta situación nueva, completamente nueva para él, se sometía y conocía lo que es la obediencia. Y dice Mateo que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No se podían despertar. Marcos incluso dice que trataron de balbucear algunas cosas, pero que no se les entendía nada. Estaban rendidos. No ofrecían resistencia. Iban a ser vencidos por las tentaciones porque no estaban preparados. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hágase tu voluntad. Y cuando se levantó de allí, ya estaba completamente resuelto. Allí en el Getsemaní, Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Siendo perfecto en todo, ahora fue perfeccionado, porque sería el sumo sacerdote, como dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora estaba listo. Había luchado y había vencido. Ahora estaba completamente preparado, perfeccionado para dar su vida por los pecadores. Él era el sumo sacerdote y a la vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En unos momentos vendrían los alguaciles y los soldados guiados por Judas el traidor. Y el Señor sería sometido a ese juicio falso, sería golpeado, sería escupido, sería humillado, sería azotado, sería burlado. Y lo someterían a la muerte más cruel. Pero el Señor ya no derramaría ninguna lágrima. Ya no brotarían gotas de sudor mezclado con sangre en su cabeza. La copa de la ira de Dios estaba en su mano. El Señor la tomó resueltamente. Y estaba a punto de beberla. Su mano estaba firme, completamente resuelto.
Él bebería la copa para que ninguno de nosotros, los que creemos en Él, tuviéramos que probarla. Amén.